Sea alabado Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Le doy gracias a Dios por la bendición de estar en este convento del Carmelo, aquí en esta ciudad de Aguilar, en España, en este día que celebramos la fiesta de San Lucas. Nos encomendamos a San Lucas en una forma especial para que nos ayude a vivir con el mismo celo que él vivió, el Evangelio de Cristo, y vivir sin miedo, llevando estas noticias a todos, sin respeto humano, con temor de Dios, en un mundo perdido y perverso en el que nos ha tocado vivir. Y quiero compartirles una reflexión sobre la vida de los santos entre nosotros. Pues celebramos en manera especial para ustedes su santa patrona, Santa Teresa de Ávila, quien se considera un gigante de la Iglesia, una doctora, un regalo muy grande, y todos los santos carmelitas en especial. Voy a comenzar con una lectura de la palabra, donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 7, desde el versículo 25. Acerca de la virginidad no tengo precepto del Señor. Doy no obstante un consejo como quien por la misericordia de Dios es digno de crédito. Por tanto, pienso que es cosa buena, a causa de la angustia presente, quedarse el hombre así. Estás unido a una mujer, no busques la separación. No estás unido a una mujer, no la busques. Mas si te casas, no pecas. Y si la joven se casa, no peca. Pero todos ellos tendrán su tribulación en la carne, que yo quisiera evitárosla. Os digo pues, hermanos, el tiempo apremia. Por tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que están alegres como si no lo estuviesen, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan del mundo como si no lo disfrutasen, porque la representación de este mundo pasa. Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro bien, no para tenderos un lazo, sino para moveros a lo más digno y al trato asiduo con el Señor sin distracciones. Pero si alguno teme faltar a la conveniencia respecto de su doncella, por estar en la flor de la edad, y conviene actuar en consecuencia, haga lo que quiera, no peca, cásense. Mas el que ha tomado una firme decisión en su corazón, y sin presión alguna, y en pleno uso de su libertad, está resuelto en su interior a respetar a su doncella, hará bien. Por tanto, el que se casa con su doncella obra bien, y el que no se casa obra mejor. Palabra de Dios. Para nosotros siempre ha sido un misterio muy grande la santidad, porque vivimos y habitamos una carne pecadora, débil, frágil, y no podemos racionalmente concebir la santidad, porque es la perfección, la fidelidad incondicional a Dios. Y en un principio pensamos que esto es prácticamente imposible. A medida que vamos caminando con Dios y pasan
tiempos y tiempos de nuestra vida luchando por esa fidelidad, por mantenernos en gracia, vamos entendiendo que vivir en santidad no es necesariamente aún ser santo, pero es vivir en pos de la santidad, que eso es precisamente la razón por la cual San Pablo en algunas de sus cartas se dirige a las iglesias diciendo a los santos de Éfeso, a los santos de Tesalonia, y se refería a esas personas que están luchando todos los días por serle fieles a Dios. No necesariamente perfectos todavía, pero sí buscando la perfección y la santidad. Y ese es el interés que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. Y de eso están hechos los santos, de eso se han edificado los santos, de ese celo por alcanzar, a pesar de habitar en una carne pecadora e imperfecta, alcanzar la perfección en la santidad. Para la carne, para la razón, para lo humano es una contradicción, pero para el Espíritu que está en nosotros es el camino. Y es la herencia que nos dejan los santos, porque los santos nos dejan la herencia más importante, y es, si ellos lo hicieron, también lo podemos hacer nosotros. Ese es el testimonio más grande de un santo, porque es otro ser humano. Si conocemos bien su historia, nos damos cuenta que vivió la misma humanidad nuestra con las mismas debilidades y sin embargo se enfrentó a eso y logró superar todas esas barreras y encontrar la plenitud del amor de Dios para sí mismo y para los demás, porque es el ejemplo que dejó, el testimonio que los santificó. Sabemos que la Iglesia nos enseña que los santos son una solicitud del pueblo, porque la Iglesia no comienza la causa de un santo si no lo solicita el pueblo. Por esa razón siempre se llama la causa de la santificación, que es un pueblo que se reúne a testificar de que esa persona fue santa y quieren que lo tengan como abogado de ese pueblo que lo conoce. Y luego de que se hace ese estudio meticuloso y celoso de la Iglesia, y se decide que sí hay evidencia de santidad y termina siendo canonizado, se convierte en un abogado ante el tribunal de Dios. Abogado primero para el pueblo que lo buscó su santidad, que inició su causa, y segundo a toda la Iglesia. Es un don maravilloso porque el cielo está poblado por billones de santos, porque al cielo solo entran los santos. Sin embargo, no todos los santos tienen acceso al tribunal del Señor para interceder por nosotros, por la Iglesia. Tienen que ser canonizados. Todo lo de Dios es jerárquico, y así como en la Iglesia tenemos un tribunal eclesiástico y está formado por abogados canónicos, por todo un grupo de cuerpo jurídico que se encarga de los asuntos de la Iglesia, y tiene jerarquías. Así también en el cielo hay jerarquías ante el trono de Dios, y los santos son esos abogados que entran al trono de Dios porque tienen esa licencia y llevan en sí una petición. Cuando nosotros presentamos ante un santo una necesidad, por medio de una novena, de una oración, de una súplica, y de cualquiera que sea la forma y orden en que la presentamos, el santo es quien decide si esa causa merece ser presentada ante Dios, porque el santo en ese momento tiene la oportunidad de ver la persona, la naturaleza de esa persona con relación a Dios y al prójimo, y sabe si lo puede presentar. Ustedes como carmelitas tienen la bendición de haber recibido de santos como Santa Teresa de Ávila el ejemplo de la naturaleza de su fe, cómo tenía una relación personal con los santos, como San José, a quien lo trataba de uno a uno
con la certeza de que Él estaba ahí presente, de que podía hablar con Él. Lo mismo hacía con Jesús y en esa forma nos enseñó de que el mundo espiritual es real, de que cuando nosotros oramos estamos hablando con personas que están vivas, con los santos, con los ángeles, con la Santísima Trinidad, y esa relación directa, confiada, de una fe natural, por decir así, aunque es de esencia sobrenatural, pero lo digo natural porque es natural que hablemos con lo que vemos, con lo que es tangible, con lo que es material, con lo que es humano, pero no es natural hablar y creer que está presente lo que no es tangible ni visible. Pero cuando el santo entra en una realidad de fe que llega a comunicarse directamente con el mundo espiritual en una forma que pareciera natural, es cuando hay una unión mística ya entre la realidad del mundo material y el mundo espiritual. Y el santo llega a trascender esos dos estados y convertirlos en uno. Precisamente cuando San Pablo nos enseña sobre la batalla que hay entre la carne y el espíritu, nos enseña que las obras de la carne siempre llevan al pecado, pero las del espíritu llevan a la gracia. Y por eso nosotros mantenemos una lucha entre la carne y el espíritu, pero por medio del Espíritu Santo que se nos ha sido dado y por medio de las gracias que hemos recibido como los sacramentos, por medio del sacramento de la confesión, mantenemos nuestra amistad con Dios y por medio de la Santa Eucaristía la fortaleza de ese cuerpo y sangre de Cristo para enfrentarnos a nuestras debilidades y también a las seducciones del mundo y del maligno. Y en esa forma caminar por este mundo manteniéndonos firmes en Dios. Estas son gracias que tenemos por la Iglesia, porque Jesús no descuidó ni un detalle cuando nos envió como su pueblo a llevar estas buenas nuevas del Evangelio y a enseñarnos de que si nosotros caminamos con Dios, pues tendremos tribulación. El mismo libro del Eclesiástico enseña desde antaño que el que camine con Dios tendrá tribulación, será probado, pero esa prueba lo fortalecerá, esa prueba lo santificará, esa prueba lo purificará. Y precisamente esa es la herencia de los santos. Nosotros podemos decir que el misterio de la santidad es personal, porque no hay un santo igual a otro, somos únicos, somos criaturas únicas en Dios y cada uno de acuerdo a su carisma, de acuerdo a sus dones, sus gracias, que el Espíritu Santo distribuye a su manera, enriquece el cuerpo místico del Señor, enriquece nuestra historia sagrada, enriquece el camino de la economía de la salvación que ocurre hasta el regreso del Señor y que está lleno de gracias y de batallas, porque es la batalla por la salvación de las almas. Y cada uno de nosotros, siendo un instrumento del Espíritu Santo, lleva consigo un tesoro que es la manifestación de Dios en nuestra vida. Nadie tiene mi voz, nadie tiene su voz, nadie tiene la forma en que usted maneja sus miembros, sus brazos, sus piernas, su cabeza, sus ojos, todos sus sentidos, instintos y razón. Es única la forma en que cada uno lo hacemos. Y por eso el Espíritu Santo se glorifica por medio de la belleza del instrumento único que somos cada uno de nosotros. Y hace que entendamos por qué es tan importante el amor al prójimo. Porque hay un secreto en eso, y el secreto es que Dios está en el prójimo, y Dios está en el prójimo en una forma extraordinariamente única, y por lo tanto para nosotros es un tesoro amar al prójimo. Y sobre todo aquellos que no entendemos, aquellos que no nos quieren, el enemigo, porque ahí está la lección más grande. La lección más grande para nosotros la encontramos con el obstáculo.
La encontramos donde no hay fluidez, porque ahí nos detenemos y observamos todo, damos un alto en el camino y tenemos que contemplar la realidad de un obstáculo, porque Dios lo permite para que nosotros aprendamos a superar obstáculos con amor y para que no nos desvanezcamos, para que no desmayemos, para que nos fortalezcamos en nuestra esperanza y mantengamos nuestra fe y sobre todo que tengamos los ojos en el camino, porque el obstáculo se coloca en medio del camino para cambiarnos de camino. Pero si nos mantenemos firmes y sostenemos lo que es necesario de permanecer ante el obstáculo hasta derrotarlo, nadie nos podrá cambiar de camino, porque una vez levantado el obstáculo, simplemente continuamos por donde íbamos, por el camino que Cristo nos ha dado, quien es el mismo camino. Por eso, hoy, con esta maravilla de tesoro que tenemos de los innumerables santos, que a través de la divina liturgia, en las lecturas diarias, nos encontramos con la celebración litúrgica de santo tras santo tras santo, la historia de cada uno, y sabemos que dentro de el ritmo que lleva la Iglesia con la selección de esas lecturas, hay un misterio místico que es el santo de cada día, es el santo que bendice ese día y que lleva en sí la batalla de ese día. Por eso, entre más nos compenetremos con esa gracia del don de la santidad en la Iglesia, pues más nos vamos a unir a una batalla que está ganada ya, una batalla en la victoria, porque el hecho de que hoy sea la fiesta de San Lucas y que San Lucas nos demuestra a nosotros algo muy grande, que es pasar de su vida pagana, un hombre que tenía un estatus social y seguramente político y económico, y que dentro de su vida pagana no tenía más necesidad que ser quien era él. Sin embargo, San Pablo logra darle a él el regalo más grande, que es a Cristo, y él es una de las conversiones más extraordinarias, y no solamente eso, sino que dedica y ofrece todos esos talentos y formación que tiene al servicio de la Iglesia, y gracias a él tenemos este tesoro de los Hechos de los Apóstoles y su Evangelio, que es muy rico y que es un Evangelio estudiado con meticulosidad, porque San Lucas se preocupó de traernos todos estos detalles que le narraron los mismos apóstoles. La Santísima Virgen María tuvo la oportunidad de recorrerse toda esa vida de Cristo con todos los pasos y con todos los detalles más meticulosos, y hoy podemos leerlos como si fuera hoy lo que sucedió entonces. Ese es un don de santidad, es alguien que se entregó a Dios en una forma extraordinaria y nos enseña a nosotros lo que es el sacrificio. Yo pienso que para mí estar en este convento de ustedes, hermanas carmelitas descalzas, es encontrarme con una realidad muy antigua, porque es la reforma de Santa Teresa a la que ustedes pertenecen, a quien yo quiero mucho y con quien he tenido una relación personal especial por su ejemplo, por su espíritu de valentía y de trabajo incansable, de sacrificio. Y además, lo que más me llama la atención a mí de Santa Teresa la Grande, como la conocen, es, perdón, es su familiaridad con los santos, su familiaridad con el mundo invisible, su familiaridad con el mundo espiritual. Esto hace que ella nos dé a nosotros un ejemplo de cómo se vive en la fe cuando uno tiene ojos para ver lo que es invisible, corazón para creer en lo que no se entiende y el impulso de irse a la aventura
confiando en que esa aventura será respaldada por el mundo invisible. Esos son atrevimientos que en este mundo son prohibidos. Además son considerados locura. Por eso San Pablo nos llama a nosotros los locos de la cruz, porque nos lanzamos a un abismo que nadie puede ver, pero nos lanzamos confiando en que es verdad y además lo probamos porque el Señor no nos defrauda, no nos abandona, nos respalda. Y lo podemos ver en la vida de Santa Teresa, cómo ella se lanzó a esos abismos y sabía que el Señor no la iba a defraudar y que San José no la iba a abandonar y todo lo lograba por eso. Y por eso están ustedes acá, vestidas como están y viviendo esta espiritualidad que ustedes viven, imitando los pasos de esa santa y de los santos que la acompañaron, San Juan de la Cruz y todos los demás que han dado el ejemplo carmelita de seguir los pasos de Santa Teresa la Grande. Y qué grandeza. Estaba observando aquí en esta capilla de ustedes ese niño Jesús de Praga gigantesco. Creo que es el más grande que he visto. Es una belleza. Y además que nosotros en nuestra comunidad de peregrinos del amor, el patrón nuestro es el niño Jesús. Y precisamente este niño de Praga en particular ha sido muy importante para nosotros y ustedes son guardianes de ese niño. Así de que pues ha sido un honor y una bendición muy grande hoy después de la Eucaristía pasar un momento a visitar al niño Jesús gigantesco de este altar y verlo tan grande. Yo digo, ojalá lo hicieran de 20 metros porque no hay forma de medirlo, pero es una belleza de regalo tener ese niño ahí tan grande. El Señor es bondadoso y misericordioso con todos nosotros porque el ejemplo de los santos para nosotros es una esperanza muy grande porque son Cristos vivos y nos damos cuenta que Cristo sigue viviendo entre nosotros como Él lo prometió. Y es que es verdad que nosotros nos podemos cristificar, que nos podemos convertir en otro Cristo. Yo siempre le digo a la gente católica por donde paso que las reliquias que Dios deja en la iglesia, como los santos incorruptos, no son un accidente, no es casualidad, es un ejemplo que Dios da, un don que Dios le da a la iglesia. Un santo estigmatizado es el ejemplo perfecto de un santo cristificado. Y eso quiere decir que para entrar en la santidad hay que cristificarse. Muchos santos han muerto y no les han exhumado sus cadáveres y seguramente habrán muchos incorruptos que nunca fueron exhumados. Sin embargo, no es condición de que el santo tenga que estar incorrupto para poder entrar a la gloria. La prueba está que muchos santos fueron incinerados y desaparecieron sus cadáveres. Otros fueron lanzados al mar y quién sabe cuántos han desaparecido en el martirio. Pero eso no hace de que no sean los santos que son. Sin embargo, Dios se asegura de mantener testimonios en la iglesia que fortalecen nuestra fe. Por esa razón tenemos los santos estigmatizados como San Francisco de Asís, Padre Pío y otros tantos, ¿no? A través de la historia, y santos incorruptos. Y este es otro ejemplo de la santidad y otro ejemplo de la sangre, porque es importante entender el misterio de la sangre. La sangre de Cristo es la que viene a comprarnos del pecado, de la esclavitud de Satanás. Y con esa sangre el Señor pagó por nuestra libertad. Esa sangre es vida, vida eterna. Y por eso una sangre que comienza siendo una sangre corrupta de pecado, se cristifica y se convierte en sangre de Cristo. Eso es lo que un cuerpo incorrupto es, porque los cuerpos son incorruptos por el misterio de la Eucaristía. Nunca encontraremos un pastor protestante incorrupto, ni encontraremos ninguna otra iglesia que nos dé santos incorruptos,
con excepción de los ortodoxos, que son los únicos que tienen la verdadera Eucaristía, según la Iglesia nos lo certifica. Pero de lo contrario, nadie tiene un cuerpo incorrupto, porque solo la Eucaristía nos lo puede dar. Eso es un ejemplo de que nuestra sangre se debe ir purificando a medida que vivimos. Antes de que partamos, esta sangre corrupta se debe purificar, se debe convertir en sangre de Cristo. Y qué bonito que es entender eso y darnos cuenta que tenemos que vigilar nuestra sangre. Cada que tengamos un mal pensamiento, un mal sentimiento, una mala pasión, debemos acordarnos que eso pervierte la sangre. Inmediatamente hay que exorcizarlo, sacarlo dentro de nosotros y cambiarlo por un buen sentimiento, una buena pasión, un buen pensamiento. Y así mantenemos este fluido de la gracia por dentro de nosotros, que somos instrumentos de Dios, que somos células vivas del templo de Dios, del cuerpo místico de Cristo. Y pedirle al Señor que continúe enseñándonos más y más de la vida de los santos. Sabemos que misteriosamente parece ser que los santos nos escogen, porque a veces los santos comienzan a manifestarse. Por lo menos en mi vida me ha ocurrido que de pronto un santo comienza a aparecerse en muchas formas en mi vida, y continúa insistiendo. Y me doy cuenta que ha llegado, que se ha vinculado y que está caminando conmigo, a lo mejor por un trecho, a lo mejor por una larga jornada, a lo mejor por el resto de la vida, no sabemos, pero están siempre en batalla con nosotros, acompañándonos, luchando en todas las etapas que vivimos. Nuestra vida terrenal es un instante. Sin embargo, en este instante se libran muchas batallas y todas son trascendentales, porque cada uno de nosotros pertenecemos a un territorio de almas, y todo lo que hacemos afecta a todas esas almas, para bien o para mal. Así de que nuestra meta es siempre estar aumentando las gracias del territorio de almas al que pertenecemos. Ustedes sabemos que los ángeles pertenecen a coros celestiales, por lo tanto ellos pertenecen a un territorio angelical, dependiendo del coro al que pertenecen. Y nosotros también pertenecemos a territorios espirituales, sobre todo porque venimos en la herencia de los santos en la Iglesia y hemos sido escogidos por Dios desde siempre, como nos enseña San Pablo. San Pablo nos dice que Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo. Ya nos tenía escogidos a todos, como su pueblo. Esto es un don maravilloso, el saber que somos esos escogidos de Dios, que verdaderamente nos ha llevado a vivir esta experiencia espiritual donde sabemos que somos un plan de Dios, que simplemente no es que nosotros hayamos decidido entrar a esto o salir de esto, sino de que nosotros hemos sido llamados y hemos sido llevados a esta gracia, porque hemos sido escogidos, predestinados. Y sentirse uno un hijo de Dios, un escogido de Dios, un predestinado de Dios, un miembro de su iglesia, es quizás la alegría más grande, porque es nuestra más grande compañía y además le da sentido a nuestra vida. Ya no es una vida que pobremente se recuerda de sí mismo y piensa que el principio es la conciencia y el fin pues es el entierro de este cuerpo, sino que ya tenemos una vida de trascendencia donde el principio nuestro es el bautismo y donde ya no hay final, porque nosotros no moriremos, sino que nos transformaremos. Somos seres sobrenaturales escogidos para la gracia de Dios. Bendito sea el Señor que nos da tanto y que nos protege tanto y que nos ama tanto. Voy a terminar con una lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, desde el versículo 1. Misión de los 12. Convocando a los 12 les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades.
y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni plata, ni tengáis 2 túnicas cada uno. Cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta que os marchéis de allí. Y si algunos no os reciben, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Partieron pues y recorrieron los pueblos, anunciando la buena nueva y curando por todas partes. Palabra de Dios. Le damos gracias al Señor y lo bendecimos, porque Él es bueno y misericordioso. Amén. Amén.